Saludos peña de YouTube y bienvenidos seáis a otro interesante tutorial referido al sistema operativo Windows. En el de hoy os voy a mostrar un método sencillo y práctico para disponer de una pantalla o monitor extra vía Wi-Fi en nuestro sistema operativo utilizando otro dispositivo. En este caso utilizaré un dispositivo Android. Con esto podemos conseguir tener una pantalla extra y extendida en equipos cuya GPU no admite más de una o más de las que ya tenemos conectadas. Si queremos esta pantalla extra y nos encontramos ante esta situación, muy común en portátiles de gama media o baja que solo admiten una pantalla, podemos utilizar esta opción llamada Space Desk, sin cables ni gastar dinero en monitores. Para la demostración utilizaré un equipo que solo admite 3 monitores y una tablet de 10 pulgadas por el tema del tamaño de pantalla, la Huawei MediaPad T5. El sistema sirve para cualquier dispositivo con Android, Windows o el sistema de Apple. En primer lugar nos dirigimos a la página de Space Desk. Aquí en la sección Download tenemos dos partes. La del sistema anfitrión, en este caso Windows, de donde descargamos la versión que se ajuste a la del sistema operativo que estemos utilizando. Y la del sistema invitado cliente, donde tenemos las descargas en función del sistema operativo que tenga el dispositivo que vayamos a utilizar. En mi caso, Android. Como la versión de Android está en el Play Store, de aquí solo bajaré e instalaré el servidor y el cliente desde la tablet. Una vez descargado, instalamos como cualquier otro programa para Win. Next. Aceptamos licencia y Next. Next. Permitimos la excepción en el firewall y Next, e Install. Una vez terminado, a Finish. Ya tendríamos el iconito indicando que está ejecutándose en la bandeja del sistema. Si le hacemos clic podemos ver el estado del mismo y las conexiones. Como podéis ver, nos aparece el sistema anfitrión con su IP privada en local. En remote podemos ver los dispositivos conectados, como aún no tengo nada, sale vacío. Bien, ahora vamos al dispositivo Android, en este caso la tablet. Buscamos en Play Store Space Desk. Instalamos. Y abrimos. Al iniciar por primera vez puede aparecer un mensaje que nos explica que necesitamos tener el programa de Windows instalado, que así es. Y automáticamente nos busca la conexión con el ordenador. Evidentemente ambos, PC y dispositivo, han de estar en la misma red local, conectados al mismo router, vaya. Nos debe aparecer nuestro ordenador, si no es así podéis dar en el icono más, donde podéis ingresar la IP del mismo manualmente. Una vez nos lo muestre, damos donde dice Connection. Y ¡pum! Monitor extra. Al conectarse podéis ver en el monitor de estado del programa en Windows que nos aparece una línea con el nombre y puerto del dispositivo, el sistema operativo y su estado, pantalla extendida. Ahora me aparecen las 4 pantallas, mis 3 monitores físicos y la pantalla de la tablet. La podemos mover para colocarla en la posición que queramos, yo la dejaré a la derecha del monitor principal. Podemos ver que el monitor principal, el número 2, tiene una resolución de 1920 x 1080. Y en el extendido de la tablet, el número 4, tenemos un 1920 x 1200 de resolución máxima. Podemos ver cómo funciona simplemente pasando cualquier cosa a ella arrastrándola con el ratón. Como estoy utilizando tablet y tiene pantalla táctil, puedo mover el puntero e incluso cerrar o abrir cualquier cosa en ella sin necesidad de utilizar el ratón físico, tal que así.
Y no solo podemos añadir una pantalla, de la misma forma podemos añadir los dispositivos que queramos como pantallas extra y desde la configuración de pantalla organizarlos como mejor nos convenga. Así, con unos sencillos pasos podemos utilizar dispositivos con Android, Windows e iOS como pantalla extra, ya sea expandida o duplicada. El sistema es idéntico en cualquiera de las otras plataformas que soporta. Además, con esto le podemos dar vidilla a ese viejo portátil que lleva años acumulando polvo en el trastero, esa tablet que sacaste el otro día de debajo del sofá barriendo o aquel móvil que ya nadie utiliza en casa. Aparte de darle un uso útil mientras funcione, también podemos optimizar el tiempo que pasamos delante del ordenador. Fácil, útil y nos puede ahorrar un dinerito en monitores, evidentemente no a mí. En fin, llegamos al final del vídeo de hoy. Como alguno ya sabrá, se despide un servidor, Dan Ratia, que os invita a dejarle vuestros comentarios, donde siempre, a regalarle con algún que otro like, si lo veis conveniente, y a suscribiros para estar al tanto de lo que está por llegar. ¡Hasta más ver, mi gente!